Al día siguiente, mi abuelito recibió una llamada que habían 650 millones de pesos, viejos pesos, nada más por aclaración. Claramente mi abuelito no tuvo oportunidad de llegar a esa cantidad. Es una cantidad enorme. Alcanzó a juntar 150, le volvieron a llamar, le dijeron que tenía que llegar a los 300. Mi abuelito dio el dinero, pero nunca entregaron a mi tío. Yo sé, sucedió antes de que yo naciera, pero desde entonces mi familia ya estaba envuelta de miedo. Se dice enero de los niños, jueves. ¿Quién no le gusta ¿a quién no le gusta el 6 de enero? A todos les traen regalos, o a la mayoría de gente. Al menos a mí me gustaba muchísimo esperar esa fecha. Mi papá estaba afuera de casa sacando los regalos de Día de Reyes. Una camioneta de color negro se estaciona frente a su camioneta. Varios hombres se bajan, le dicen que se suba a la camioneta y lo sigan. A mi papá se lo llevaron y al día siguiente pues era un día, creo que era como para mí, pero para mi mamá era una desesperación. Ella no sabía dónde estaba. Mi tío recibió una llamada de mi papá. Lo habían dejado cerca en uno de los pueblos cerca de Celaya. A mi papá no le pasó nada, pero desde entonces vivimos con miedo de que nos pase algo, o al menos él vive en miedo de que nos pase algo, tanto a mi mamá, a mis hermanos, o a mí. Nunca había estado tan agradecido de que mi padre estuviera vivo o que estuviera conmigo. No aprendí esto hasta después, pero una vez aprendido, la verdad es que sí me dio miedo. Verano de 2018. No dice la fecha exacta. Yo estaba en mi cuarto, mi casa es de 2 pisos. De pronto, escuché un ruido enorme. Escuché un ruido agudo de mi hermano más pequeño y me di cuenta que él no me estaba viendo. Habían entrado a mi casa. Es muy extraño cuando te encuentras con aquella cosa que te da miedo, ¿no? En ese entonces yo vi cara a cara una pistola. Me estaba apuntando a mí. Es impresionante cómo se siente el tiempo cuando una arma te está apuntando y sabes que posiblemente ese sea tu último momento. Es interesante porque yo lo vi como un videojuego con varias decisiones, algunas más locas que otras. Podía balanzarme contra esa persona, pero sabía que la otra persona me podía matar, su compañero. Así que opté por entregarme y cuidar a mis hermanos, a mi abuelita, al amigo de mi hermano que estaba ahí, entre otras cosas. Hola, Hola, yo soy Carlos Laguna. yo soy Alondra Hernández.
y somos los compositores asignados para la sonorización del proyecto Anatomía de la Cicatriz. Pues nos gustaría empezar a hablar desde el comienzo de la producción. A nosotros nos invitaron a participar en el proyecto de Fabián y rápidamente nos pusimos en contacto con él y nos pasó toda la bibliografía que debíamos de entender y leer para poder ser incluidos al proyecto, que ya llevaba más o menos, Año y creo, medio. año y medio de haberse empezado con los actores, las actrices. Entonces, asumimos toda esta información, la empezamos a leer y a medida que la íbamos leyendo nos íbamos también incorporando un poquito a poco al proyecto. Para cuando nosotros llegamos al proyecto, los actores ya habían desarrollado un monólogo. Este monólogo consistía en la materialización escénica del proceso de investigación que llevaba cada uno individualmente sobre lo que querían hablar acerca de la bibliografía que propuso Fabián. Y al principio empezamos los ensayos en los salones de la Facultad de Artes. Eran ensayos en los que también nos incorporábamos a la dinámica de los Escénica, actores, sí. pero también podíamos comprender cómo era el movimiento en escena. Y Ujú. después pasamos a los ensayos en el Teatro Pamela. Entonces, una vez que empezamos a ensayar en el Teatro Pamela, nosotros ya teníamos que empezar a materializar un poco más la parte sonora. Entonces, Sí. Fabián quería que nosotros estuviéramos incluidos en la escena mientras sucedía la música. Entonces, lo empezamos a ensayar así. Al principio del montaje estaban los actores en su monólogo en la escena y nosotros fuera de la escena, pero interactuando en vivo. Nosotros llevamos instrumentos acústicos y algunos digitales, junto con una pequeña bocina para que pudieran escuchar los actores lo que estaba pasando. Y así empezamos los primeros ensayos, que fueron un intensivo que sucedió a lo largo de Semana Santa del año pasado. Estos ensayos fueron como incrementando de dificultad porque cada vez incluíamos más cosas, o otro instrumento acústico, o otra idea o concepto que podíamos manejar en los monólogos. También fuimos implementando bocinas y recursos sonoros que pues salieron de Carlos y mío, cosas que ya teníamos o cosas que fuimos adquiriendo en el trayecto. Y también pues fue evolucionando el proyecto. Este, para el momento en el que nos estábamos ya prontos al estreno, el proyecto ya había, en cuestión de montaje, ya había crecido. Nosotros ya habíamos propuesto un montaje en vivo de la música y una instalación sonora. Entonces, esta instalación sonora consistía o bueno, consiste de un sistema de sonido 5.1 como el que podrías encontrar en una sala de cine, pero propuesta para el espacio del teatro. Estas bocinas 5.1 se encargarían de reproducir sonidos alrededor del público, que estarían puestas al frente y a los costados hacia atrás, para que pudieran percibir el sonido proveniente de diferentes espacios. Era una propuesta, pues, interactiva, inmersiva, tener a los actores en escena, pero escuchar sus voces que vienen de direcciones diferentes y aparte nosotros adentro con ellos de la escena, musicalizando con sintetizadores, también instrumentos acústicos. Y todo eso con el conocimiento de que no íbamos a tener las cosas que se pidieron para el proyecto. Para el proyecto, cuando nos acercábamos ya a la fecha de estreno, era más que claro que las cosas no iban a llegar. Entonces no teníamos muchos recursos escénicos, faltaban telas, faltaban luces. Sin embargo, fuimos improvisando y nos fuimos adaptando a la ausencia de este apoyo para sacar el proyecto. También bueno, habíamos negociado con Fabián la posibilidad de una bocina extra también para lograr un mayor efecto de resonancia en las butacas, que tampoco se consiguió. Entonces fuimos readaptando la instalación sonora, adaptando la parte escénica para poder llegar a un estreno digno. Y ya cercanos al estreno, este, una de las actrices involucradas en el proyecto tuvo un problema de salud.
entonces se tuvo que posponer el estreno porque era una causa de razón mayor. Por la misma naturaleza de los monólogos y de la misma puesta en escena, no era una actriz que fuera reemplazable. Todos los procesos creativos se llevaron de forma muy cercana, entonces ninguno de nosotros era dispensable. Entonces nos vimos obligados a postergar ese estreno por primera vez. Este, entonces la producción se cambió de forma. Y para este nuevo formato, como los actores ya habían cumplido con su proceso académico, ya titulados o egresados, pues ya no podemos contar con la presencia escénica de algunos de ellos. Por eso se cambió el formato. Entonces ahora estábamos pensando en proyectar las participaciones de estos integrantes que no podían estar en los días del estreno presencialmente, haciéndolo pues también un poco más mm, inmersivo, más interesante también. Interdisciplinario. Ya que íbamos a proyectarlos, igual visuales. Nuestra compañera Cari también tenía propuestas interesantes. Ujú. Entonces ya en esta segunda fase de producción, bueno, tercera en realidad, tercera fase de producción, donde teníamos que reimaginar cómo iba a suceder la música, nos apegamos a la idea de la instalación sonora, pero nosotros mismos también se nos complicaba estar presentes en todos los ensayos porque debido a estas fallas en los papeles, ¿no? del proyecto, cuando se movió la fecha del siguiente estreno ya no nos quedaba tan cómodo porque nosotros somos estudiantes activos de la licenciatura en composición. Entonces el siguiente estreno nos cayó en temporada de exámenes y eran las únicas fechas factibles, según pues las mismas fechas del Confibe. Entonces tuvimos que repensar cómo lo íbamos a hacer. Grabamos mucho de lo que estábamos haciendo en vivo, lo pasamos a grabaciones en maquetas, sobre todo de Logic. Hicimos nuevas grabaciones sobre nuevas ideas de cómo traer a estas personas que no estaban en la escena, de nuevo a la escena a través de la misma instalación sonora y los visuales que proponía nuestra compañera Karina. Y pues ya para finalizar esta reflexión, pues fue un proyecto que todavía seguimos trabajando, que es nuestro y que lo esperamos seguir trabajando. Sí, después de esta nueva reimaginación, nuevamente no se pudo realizar el estreno y entramos a una nueva fase en la que creo que tampoco estábamos muy lejanos del anterior montaje. Íbamos a tener que hacer otra nueva instalación sonora, pero ahora más compleja, para involucrar a más personas que antes estaban y ahora ya no estaban. Entonces cada vez el montaje se veía más complicado, pero estábamos aún dispuestos a hacerlo. Sin embargo, ya por misma directiva de lo que estaba sucediendo alrededor de la administración del proyecto, ya simplemente no era posible y la disposición ya no estaba ahí. Entonces nos vimos obligados a desistir en el montaje. Pero justo como dice mi compañera, no desistimos en la idea de poder hacerlo realidad en algún momento. Creemos en el proyecto, creemos en el mensaje, creemos que es irónicamente un ejemplo de lo que se habla en la misma bibliografía en la que se fundamenta el proyecto. Entonces, pues creemos en esta idea después de prácticamente año y medio. Seguimos queriendo que esto suceda. Va a tener que cambiar, pero en esencia nos gusta el proyecto. El montaje con Fabián y con todas las chicas fue increíble. Tuvimos la oportunidad de conocerlos y trabajar con ellos y fue, yo creo que una experiencia muy, Increíble. sí. Ujú. Gracias.
¿Me quiere? No me quiere. 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 Qué fea Jimenita. ¿Me quiere? Es muy grosera. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Es muy callada. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Parece retrasada. ¿Me quiere? No me quiere. No me quiere. No me quiere. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? No me quiere. Pena. Culpa. No me quiere. No me quiere. No me quiere. Vergüenza. Arrepentimiento. ¿Por qué soy así? Nadie me quiere. Todos me ven mal. Quisiera ser yo una flor, con pétalos bonitos, con ideas bonitas. Quisiera estar en un jardín bello, donde todos pueden admirarme. Quisiera ser yo una flor. Que todos me quisieran. Pero ¿de qué me sirve ser una flor? ¿De qué me sirve ser la flor más bella si de todas formas todos van a mirarme con sus ojos morales, llenos de juicios? Entre lo bello y lo feo, ¿dónde está lo humano? Entre el error y el acierto, ¿dónde está el humano? Entre lo bueno y lo malo, ¿dónde está lo humano? Toda esta exploración a partir del texto de Sartre, estuvimos leyendo a otros como Braidotti y como Sara Ahmed. em, y pues bueno, nos fuimos dividiendo las lecturas y las hablábamos en las sesiones que teníamos de ensayos. Em, y pues justamente hablamos acerca de esto de que siempre hay como un tema político dentro de las emociones y pues por ejemplo en la política de las emociones, em, pues hablamos mucho, bueno, a mí me tocó leer el capítulo que era de acerca del dolor de Ahmed y pues justamente me di cuenta de que muchas cosas se pueden volver como, inclusive en nuestros momentos más vulnerables, nos pueden como hacer daño, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Y justo porque no sabía cómo explicarlo y que hablamos de demasiadas cosas, de demasiadas mm, como figuras, demasiadas políticas y resistencias que Fabián nos pidió a hablar de, de todo lo que habíamos hablado, pero en escenas, ¿no? Y pues bueno, yo hice una escena con, bueno, esto es del texto del análisis que hice de la contención del dolor de Sara Ahmed. Em, y bueno, decidí hacer una escena con hilos porque creo que los hilos, bueno, los estambres son una parte importante de mi vida, ya que a mí me gusta mucho tejer. Pero también lo quise ligar con esta parte del dolor y esto que no logro comprender del todo, pero
que sé que necesito como sacar y quise involucrar al público. Entonces elegí frases tanto del texto como del texto de Sartre, como el de Braidotti, como el de Hamed, em, que me resonaran. Y entonces también escribí unas frases yo y entonces lo hice, digamos, como una pequeño, no lo llamaría escena, sino como un dispositivo, porque pedía yo, bueno, aquí tengo los papelitos, y pedía yo que en papelitos, en ese momento mis compañeros y compañeras y compañeros me escribieran. La pregunta es, ¿qué te duele que no has dicho? Entonces, que cada quien escribiera en los papelitos algo que les doliera que no hayan dicho. Y entonces yo la leía como en silencio, como solo para mí, sin compartir al público lo que, pues, y pedirles que amarraran en mi cuerpo con los estambres lo que les dolía. Entonces, creo que todo eso lo pude lograr pues con este tiempo de trabajo que hicimos y también pues con todos los laboratorios que tuvimos, también físicos, de todas esas conversaciones teóricas que tuvimos. Em, y pues creo que me quedó mucho la frase, esto no ha sanado, ni sé si va a sanar, pero hemos seguido con la vida. Y a partir de esa escena, la verdad es que fue como transmutando para terminar en lo que habíamos pensado que era como la última versión de esta, a una misma imagen, a una misma idea, pero en diferentes etapas de nuestras vidas, porque digo, parecieran poquito, 2 años, pero para mí fueron pues bastante... ah, pues no sé, pasaron muchas cosas en mi vida que hicieron que también pasaran muchas cosas y que cambiaran muchas cosas dentro de este proyecto. Em, y creo que me ha gustado mucho estar en este proyecto y como pensar lo que he estado viviendo, los dolores, por ejemplo, las violencias que viví también en estos 2 años, em, pensarlas a través de algo que me gusta tanto que es, por ejemplo, pues ahora el teatro, lo escénico, compartir el espacio con las personas que quiero mucho, que son Julio y Jime, y también conocer a personas tan maravillosas como son Alo, Carlos, Cari, con quienes también pudimos ampliar mucho más lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, porque empezó de una semillita de 5 personas a ser como más personas pensando y viviendo y compartiendo desde su punto de vista la cicatriz que nos dejan las violencias y, y creo que fue muy enriquecedor para todos. Creo que quedó un proyecto muy bonito y pues eso. A los 21 sufrí la traición más importante de mi vida y entendí que no podía confiar en nadie. A los 22 comencé a normalizar el sentimiento de soledad. A los 23 entendí que mi personalidad nunca le iba a gustar a los demás. A los 24 entendí que no tenía valor como persona.
voy a presentarme. Mi nombre es Julio César Arroyo Fragoso. Soy egresado de la licenciatura en actuación de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi lugar desde que estuve en la colaboración pues fue desde los principios, es decir, de hecho fuimos 3 personas los que le propusimos como el proyecto a Fabián. No empezó como un Fonfibe, no empezó como una beca, sino más bien empezó con las ganas de crear, de montar lo que viene siendo la obra de A Puerta Cerrada. ¿Cómo nació este proyecto? La verdad es que nació desde una clase de voz que tuvimos con nuestro maestro Fabián Verdín. Estábamos en 5º semestre, si mal no recuerdo, y nos dejaron hacer escenas y pues a nosotros se nos ocurrió pues hacer lo que viene siendo a puerta cerrada. Fue interesante cómo nos desenvolvimos como para crear lo que venía siendo, o bueno, para decidir lo que viene siendo esta obra. Al principio, la verdad, no fue confuso, sino más bien fue como tirarme al vacío porque la verdad no sabía si entrar al proyecto o no. La verdad es que fue interesante, pero mis ganas, un sentimiento me decía que me metiera. Yo decidí aventarme. Entonces, yo asentí, o sea, es decir, yo estuve de acuerdo con mis compañeras. En ese entonces éramos Jime Quijano y Rosy Terán los que íbamos a conformar el equipo. Se lo propusimos, checamos agenda con Fabián y Fabián estaba disponible hasta... Estábamos en como por noviembre más o menos no me acuerdo si fue de 2022, pero yo creo que sí. Estábamos como en noviembre de 2022 cuando estaba estábamos preguntándole a Fabián y nos dijo que su agenda estaba disponible hasta mitades del 2023. Esto viene siendo más o menos como para verano del 2023 y nosotros dijimos, órale va. Esto no se concretó en el 2023 porque yo tenía planeado irme. En 2023 yo tenía planeado irme a lo que viene siendo a un programa, a una beca que gané en Canadá. Entonces yo me fui a Canadá toda la primera parte, todo el primer semestre del 2023. Pero como yo ya había terminado el 5º semestre, yo no pude regresar hasta el 2024 a lo que viene siendo la licenciatura. Yo la verdad en ese entonces, como ya no dijimos nada, yo me imaginé que ya no se iba a armar el proyecto. Sin embargo, en 2024 cuando yo regresé a la licenciatura, Fabián me llegó con esta propuesta que viene siendo pues la parte del Fonfibe, que íbamos a meterlo, íbamos a meter el proyecto de A Puerta Cerrada, iba a ser un laboratorio escénico de investigación y creación. Y como punto de partida iba a ser pues lo que viene siendo la obra de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada. El proceso. Bueno, fue interesante, la verdad es que nunca me había metido a lo que viene siendo un laboratorio de investigación. Tuve muchos retos, eso sí, me gustaría comentar, tuve bastantes retos, más que nada como varias veces que topé con pared, varias cosas que yo checaba y que resonaban conmigo en ciertos personajes. Fue interesante el proceso, al principio nuestro maestro Fabián nos propuso empezar con... Bueno, comenzamos leyendo la obra, le dimos una vuelta nosotros mismos. Eso fue como más o menos como a finales de agosto, nuestra primera sesión. Leímos la obra, estuvimos discutiendo qué fue lo que nos movía y comenzamos a hacer una lista de ideas que se nos venían a la mente. Había algunas que se repetían, había otras que no. Lo que sí les puedo decir es que había muchas dudas en mi cabeza. Bueno, no dudas, sino más bien como muchas ideas, muchas palabras
me había movido muchas cosas, porque cuando decidimos empezar este proyecto allí en el 2022 más o menos, era una persona totalmente diferente a lo que viene siendo el 2024 y el inicio del proceso. Mm, Comenzando con ello, eh, pues yo estaba en un punto en donde yo ya estaba empezando el final de mi licenciatura. Yo ya estaba en séptimo semestre. Entonces había muchas cosas como existencialistas sobre ¿y qué me va a pasar conmigo saliendo de la licenciatura? ¿Hacia dónde voy a ir? Muchas cosas que decía Garzón sobre qué estamos haciendo en este mundo, porque por ejemplo este personaje es como un cobarde, ¿no? En la obra. Entonces murió siendo un cobarde y pues esto que viene siendo el vivir en la incertidumbre es ¿qué va a pasar de mí? Me relacioné mucho con este personaje porque dije y hacia dónde voy y qué deparará de nosotros, qué deparará de mí. Este llegaron varias preguntas a la mano, no las tengo, pero comenzamos con varias preguntas. Los objetivos pues eran claros. ¿Hacia dónde quiero llevar mi escena? Mm, bueno, checando lo que viene siendo el marco teórico, bueno, estuvimos revisando varias personas. En este caso tenemos lo que viene siendo a Sara Ahmed, la política cultural de las emociones. Yo en este caso me tocó revisar, bueno, algo me llamó lo que viene siendo el capítulo La vergüenza ante otros. Mm, no sé por qué, pero yo tenía ganas de trabajar como con esta parte de la vergüenza. Y pues en este capítulo, pues esta Sara nos explica sobre cómo la vergüenza actúa como una forma de posicionarse frente a, bueno, posicionarse políticamente y cómo hay veces que la gente, o bueno, los poderes lo utilizan como una forma de poder. Sara no que lo complemente, sino lo compara o lo ejemplifica como las veces en las que... Sí, por ejemplo, cuando los americanos... eh, sí, cuando los americanos invadieron lo que viene siendo pues a los nativos americanos, no bueno, cuando los ingleses invadieron a lo que viene siendo ahorita los nativos americanos, eso luego se utiliza como, como una forma de poder. La vergüenza se utiliza como una forma de poder porque luego ellos mismos sin aceptar la culpabilidad, la vergüenza es la que emana de esto y es lo que se utiliza como poder para decir, no, no me voy a disculpar por algo que no pasó, pero sí sucedió con mis ancestros. Me hizo entender más o menos que la vergüenza también es una forma tanto de posicionamiento como, como una forma de someter a las personas. Y eso es un poco fuerte y eso se relaciona un poco con las cicatrices. Yo en ese punto, pues lo que hizo ese capítulo más que nada fue como abrirme este mundo, ¿no? De, de regresar a mi pasado y preguntarme en qué situaciones o qué situaciones me marcaron en ese entonces para checar y decir, pues estas cosas me marcaron y hasta el momento me sigo con vergüenza, pero esta vergüenza me tiene a veces paralizado y no me deja moverme o me estresan mucho tipo de situaciones porque en ese punto de mi vida me avergoncé de tal y tal cosa, ¿no? Entonces,
comencé a escribir un diario. Bueno, la verdad es que no lo escribí a puño y letra, lo hice en mi computadora. Y entonces me acordé de situaciones en las que aún en este momento me duelen. No me gusta hablar de ellas, pero en ese entonces me dolían. Aún me siguen doliendo, las estamos trabajando con el psicólogo, etcétera. Pero con base en ello me dio esta herramienta de lo que viene siendo pues el diario. Es importante el diario porque yo después lo retomo para lo que viene siendo mi escena y lo que pues se grabó para lo que viene siendo mi unipersonal. También estuvimos checando lo que viene siendo a Paco Vidarte, que es la ética marica. También a Rosy Braidotti, por una política afirmativa de ella misma. A Bárbara Creed. Y algunos otros más. Yo por mi parte comencé buscando, bueno, ya más adelante les comenzaré a decir, pero yo utilicé otro tipo ¿de qué? Ay, perdón, se me fue la onda. A otros teóricos como para fundamentar lo que estaba haciendo. Y bueno, ¿qué sigue? Metodología. Primeras sesiones sobre puerta cerrada, pues ya lo estuvimos checando. Estuvimos viendo lo que viene siendo leyendo la obra. Comenzamos a leer pues estos investigadores. También empezamos como a laboratoriar. Y con laboratoriar me refiero a... Un ejemplo es de que Fabián nos ponía como una música, nos ponía como música de fondo, pero música con intención, no música pop, sino más bien como música que no tuviera sonido, o sea, más bien que no tuviera vocales, que no tuviera palabras, para que esas mismas palabras por el uso del lenguaje evocaran como ciertas sensaciones o sentimientos, sino con la pura melodía de la música, nos iba guiando y nosotros íbamos creando pues ciertas partituras de movimientos o incluso íbamos creando el patrón de movimiento de nuestros personajes, encontrábamos ciertas cosas, por ejemplo, nos funcionaba el caminar de cierta forma o no. Siempre nos dijo que no nos quedáramos como con lo primero que encontráramos, sino que si venía una idea la probáramos y la dejáramos ir, pero nunca quedarnos específicamente en un solo lugar. Lo mejor de estos laboratorios es como seguir checando, seguir investigando y seguir, pues más que nada como curioseando a ver qué sale. Hubieron varias partes en las que, por ejemplo, yo me sentía como muy... encontraba ciertos sentimientos en ciertas partes de mi cuerpo. Por ejemplo, una vez yo estaba muy enojado y lo sentía en el estómago, o por ejemplo había veces que yo me sentía como muy feliz y sentía como un cosquilleo en todas las manos, en todo incluso aquí en lo que vienen siendo los hombros, y me gustaba como moverme. Había días en los que me gustaba probar con lo que viene siendo las manos, luego otra parte del cuerpo, o incluso en la misma sesión probaba todas las partes del cuerpo, y era así como íbamos trabajando. El planteamiento de líneas de investigación, pues fue lo que les dije. Yo me decidí como buscar como por la vergüenza y por un poco de pues mi tema fue enfocado como a la parte LGBT. En ese entonces pues tenía ciertos como problemas personales que estaban sucediendo y pues me gustó como manejarlo de esa forma.
proceso creativo. Fue interesante cómo decidimos. La verdad es que nos hubiera encantado hacerlo como los tres juntos, pero en cierto punto dijimos, es que cómo podemos fusionar nuestros tres como pesares que teníamos, porque Jime Quijano tenía uno, Jime Teutli tenía otro y yo tenía otro. Al final, bueno, para esta primera parte que íbamos a presentar como para... ¿Qué viene siendo? Para finales de agosto del 2025. Decidimos hacerlo como uno cada quien. Y durante el verano íbamos a crear lo que viene siendo pues juntar estos tres unipersonales o hacer como estas, ver cómo podemos conectar estos tres unipersonales. Antes de que fueran las vacaciones de verano del 2025, se nos integraron lo que vienen siendo pues Alo, Cari y Carlos. Ahí pues les mostramos un poquito de lo que viene siendo la actuación. O sea, pues es extraordinario como estando en una facultad de artes casi no tengamos como... No compartamos clases con otras licenciaturas y que sea como cada quien en su pedo. Entonces, primero que nada, pues quisimos mostrarles a Locari y Carlos cómo trabajamos nosotros los actores y cómo sería como este proyecto, ¿no? En esto entramos lo que viene siendo el tejido. El tejido es como, bueno, no es como... Fue una sesión en donde Teutli, Quijano y yo estuvimos... como les comenté antes, bueno, Teutli para su unipersonal en ese entonces, ella decidió traer como unas bolas de estambre y pues ahora sí que ella lo utilizaba de una manera simbólica. Ya les platicará en su parte, en la parte de su tiempo. Pero bueno, en esta parte como las conexiones y la parte de verano, etcétera. Antes de entrar como a las vacaciones de verano, tuvimos como unas 2 o 3 más o menos sesiones con Alocari y Carlos para mostrarles, pues como ya les dije, cómo trabajábamos. Y Teutli decidió traer como los estambres. Y estuvimos como... Estábamos en lo que viene siendo un salón de teatro de la Facultad de Artes y ahí surgieron muchas cosas. Nos puso Fabián melodía para poder entrar como en la convención y poder crear. Y con base en ello nos daba ciertas como pautas u objetivos mientras íbamos ahí, ¿no? Nos dijo, me acuerdo muchísimo cuando nos dijo, o sea, cierren sus ojos, estábamos acostados, nos dijo, acuérdense de esa cicatriz, cómo los hace sentir y con base en ello cómo se empiezan a mover, cómo se empiezan a sentir, tráiganlo así. Y después nos dio un objetivo, ¿qué pasaría si tu cicatriz pudiera moverse, si pudiera, pues sí, o sea, estar viva? ¿Qué pasaría si pudieras quitártela pero no pudieras? Más o menos así, y es como se fue creando este tejido, lo que viene siendo en todo el salón. Tejido entre comillas porque pues utilizamos lo que vienen siendo los estambres y los fuimos como amarrando y mientras íbamos caminando los íbamos enrollando. Al final terminó como un gran abrazo. Siento que fue muy simbólico porque es una forma de simbolizar que así combatimos nuestras cicatrices. Y cómo la vida o cómo la gente va caminando por ahí sin saber que cada uno de nosotros, sin saberlo, tiene algo ahí, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una cicatriz, pero nunca nadie se para, claro, nunca nadie se para como a preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo
cómo vamos ahí caminando por la vida, ¿no? Entonces fue muy bonita ese abrazo que nos dimos. Fue simbólico, incluso Alócar y Carlos nos dijeron que, bueno, ya les platicarán ellos en cómo lo vieron, pero nosotros nos sentimos muy aliviados y nos contaron que sería como una buena forma de posicionarse ante todo este caos que estamos viviendo hoy en día. Ok, pues nosotros teníamos como Bueno, ya leyendo esta parte de la segunda etapa del laboratorio. La verdad es que sí nos había comentado Fabián a principio del FONFIBE que iba a meter gente a esta segunda parte del laboratorio, pero eso iba a ser hasta el segundo semestre, ¿no? O sea, nosotros comenzamos en agosto del 2024, 2024, y terminamos como en diciembre más o menos del 2024. Y ya para a mediados del 2025, como les dije antes, creo que fue antes o después de vacaciones de Semana Santa, cuando nos comentó que ya había como checado quiénes iban a formar parte como de nuestro grupo. Entonces, pues aquí fue, bueno, esta parte de la expansión de la transdisciplina fue cuando le mostramos a Alo, Cari y Carlos lo que es lo que es actuar. Bueno, no es lo que es actuar, sino cómo es una clase de teatro con Fabián como nuestro maestro, ¿no? En ese entonces, tuvimos una segunda sesión en donde ahora el tejido lo hicimos todos juntos. Y no es por ser, o sea, más bien, no es por ser, no, más bien, fue impactante para estas personas, que son como ajenas a lo que viene siendo, pues, a la parte teatral. Ver cómo también ellos pudieron manejar sus emociones, cómo salieron a la luz emociones, pues no que no disgustamos, sino que por alguna razón tratamos de no mostrar al público, y cómo nosotros como actores y incluso pues personas que no hemos vivido esto, reaccionamos ante una persona que se siente como vulnerable, ¿no? Una de nuestros compañeros pues estuvo un poco vulnerable y nosotros decidimos abrazarle, apapacharle, y pues hasta cierto punto nos dijo hasta aquí queda el ejercicio, la actividad, pero aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho de estas personas, de cómo trabajan Alo, Cari y Carlos, cómo se mueven, cómo sienten, cómo transmiten sus emociones, calidez de movimiento, todo muy enriquecedor. Y no solo eso, tuvimos lo que viene siendo otra reunión, pero esta vez fue como para mostrarnos su parte del trabajo, Alo y Carlos, en donde ellos como músicos, nos enseñaban, bueno, nos ponían como cierto tipo de tonos, sonidos, pues sí, melodía, ¿no? Y cómo esta nos acompañaba a lo que íbamos creando. Les platico, fue interesante porque mientras, o sea, ellos son expertos sí, ellos son profesionales en la parte como musical, y nos dieron la oportunidad de crear movimientos a partir de lo que ellos nos iban proponiendo, ¿no? De lo que ellos iban proponiendo conforme a nosotros proponíamos. Era como, fue muy rico, fue muy enriquecedor, porque nunca había sentido como mira, esta melodía me hace sentir así y el cuerpo me duele acá, ¿no? O el cuerpo me dice que me vaya para tal lado, ¿no? Es interesante cómo dos cuerpos, dos disciplinas diferentes pueden conectar y crear pues ahora sí que una pieza musical, una pieza musical más aparte una pieza con partituras de movimiento. Interesante.
Para el trabajo bueno, tras la parte transdisciplinar por parte de Cari, nos dejó un registro fotográfico, el cual, pues era mostrar, fotografías. O sea, nos pidió que no muy a fuerzas fuera con gente, sino más bien que estuviéramos así en la calle y, esta imagen me hace sentir triste, o esta imagen representa como una parte de mi pasado, o esta otra imagen me recuerda alguna cicatriz mía que tuve, ¿no? Ya hablamos de la composición musical y de la visual. Y bueno, llegamos a la instalación escénico-visual sonora. Ok. Para ese entonces ya se nos venía como la fecha de estreno, que viene siendo, creo que era finales, no sé si era como 22 y 23 de agosto. Estábamos como pues muy a la prisa, a las carreras, integrando todo. También esto mismo de las carreras no fue pues problema nuestro o falta de como organización. Y lo digo porque pues la verdad, por parte de la institución siempre hubo como sí se les va a entregar como el estímulo que nos pidieron, como pues sí, las herramientas que necesitamos como para crear, ¿no? Pero nunca llegaban, entonces por eso no sabíamos, no tuvimos como cierta fecha puesta para poder, pues ahora sí que crear, ¿no? Crear con las herramientas ya completas. Comenzamos con nuestra primera versión, estábamos listos, y unos 2 días antes Jime, una de las actrices, se enfermó de dengue. Entonces tuvimos que aplazar la fecha, ¿no? Una nueva fecha surgió finales, como para la tercera semana de noviembre del 2025. Nosotros estábamos todo bien, nuevamente no encontrábamos, pues no nos decían nada por parte, pues ahora sí que del Fonfibe. ¿Qué estuvimos aprendiendo? La verdad es que pues aprendí mucho de mis compañeros, de mis compañeras. Aprendí lo bonito, ¿no? Muchas cosas buenas que puedes sacar conociendo a otras disciplinas y no solo quedarte encasillado en lo que viene siendo la actuación. En mi vida pensé conocer a alguien de composición musical o como Cari, y ha sido muy rico y muy enriquecedor que te den una visión diferente a la que tú tienes. No solo eso, que te digan cómo te perciben a ti mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, con las melodías, Ari y Carlos, ellos decían, no, pues es que nosotros vemos de ti como tonos muy bajos, y con bajos me refiero como a tonos como graves, y no agudos, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero así. Pero por ejemplo yo les dije, o sea, sí entiendo que como que sí me siento como un poquito pesado, pero siento que darle más peso no me ayuda como a evolucionar a esto otro, ¿no? O sea, yo les decía, por ejemplo, para mi escena yo les pedí, oye, me gustaría, o sea, les mostré como mi escena y les dije, oigan, la verdad es que miren, aquí tengo esto, pero como para este cachito yo quiero algo más ligero, algo como ligereza, como aire, como si estuvieras mm, casi casi volando, ¿no? Y cuando me trajeron como la propuesta, totalmente dieron como en el clavo, y ellos supieron como entenderme con lo que les di. Claro, o sea, yo les di lo que viene siendo como
parte por parte lo que iba pasando en mi escena. E incluso a mí me gusta mucho, incluso para mi escena yo la tuve que escribir, o sea, de verdad, soy mucho de tenerlo como en papel, porque si no yo me pierdo. Aprendí también que pues no todo puede ser escrito, no todo puede ser en papel, pero al menos yo también aprendí que me gusta, al menos para mis escenas unipersonales, como escribirlas, conocer qué va a salir después de qué. Había veces que de verdad agarraba mucho la mano a Alo, porque Alo es muy así, muy de que en este momento pasa esta cosa, en este otro momento pasa estas cosas y así, pero también había veces en las que mm, por ejemplo, les decía, miren, donde ustedes sientan que ya es momento de cambiar de melodía, denle. Tuvimos que empezar como a entendernos en esa parte, ¿no? En ese sentido de que, pues en esta parte y en esta parte, ¿no? La cicatriz es un territorio de potencia, pues es muy fuerte. Sí, si se sabe, dos cosas. Sí, si se sabe posicionar, o sea, si uno se sabe posicionar, más aparte, si está como en el estado mental disponible, porque al menos en esta hubo como, sí tuve como ciertas, ¿cómo se llama? Recaídas en depresión. Si no se sabe, pues sí, o sea, si no se sabe cómo mantener esa fortaleza mental. Yo sí diría que si piensan meterse o buscar y escarbar en lo que vienen siendo cicatrices del pasado o algún trauma que hayan tenido, sí llévenlo de la mano con un terapeuta. Es importante. También aprendí mucho que es importantísimo la salud mental, pero también es importantísimo tener como también saber nuestros derechos como estudiantes y sí, pues como estudiantes y conocer como nuestras obligaciones, ¿no? Eh, pues más que nada saber en qué sentido, pues saber dos cosas para saber que va a salir este proyecto y segundo, para poder trabajar con los demás, porque por ejemplo es un poco difícil, y no lo digo por este proyecto, pero me ha pasado en otros proyectos de teatro, en donde hay personas que claramente necesitan o están pasando por un momento muy difícil y por más que uno los quiera ayudar, no es posible. Y no solo es, o sea, no solo es como triste ver a la otra persona, a tu compañero o compañera, saber que está pasándola mal, también es pesado. Es pesado y de alguna forma esta pesadez salta entre personas. Entonces, sí, si en algún momento o sea, llegan a pensar como en entrar en algún momento así, sí les recomendaría que estuvieran a la par con un terapeuta y estar abiertos a trabajar y a lo que venga. Es un laboratorio, no hay nada mal. Es importante saber eso porque yo vi bien y estoy mal y nadie me daba como retroalimentación porque nada estaba bien y nada estaba mal, todo te iba llevando a lo que debía ser. ¿Qué papel tuvo el cuerpo en el proceso creativo? Pues realmente era como ponerlo, o sea, es interesante cómo el cuerpo se comporta cuando se habla de emociones. Y lo digo en serio porque había veces que algo me daba miedo y se transmitía a mi cuerpo y lo digo como en el sentido de que no tenía ganas, o sea, por ejemplo, había una escena que sí trabajé y así, pero me daba miedo presentarla porque para mí era como sentir revivir eso de mi pasado. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, es necesario tener como un acompañamiento terapéutico o profesional del estado de la salud, de la parte de la salud mental,
pues para ti mismo como creador, como creadora, pero también para cuidar a los demás. ¿Esta metodología es útil para la creación? Yo creo que sí. Es útil para crear, porque salen cosas muy chidas, también pueden salir cosas como muy diferentes, pero hay que saber desde el principio hacia dónde se va, qué es lo que se busca, qué es a lo que se busca llegar, etcétera. Con la violencia institucional, pues ya lo vimos un poquito. Les comenté que, pues, ahora sí que lo que vienen siendo los encargados del Fonfiben nunca nos han traído como, hasta el momento, hasta ahora que estamos ¿qué es? 29 de mayo, no nos han dado lo que es pues las cosas, ¿no? Que pues vienen de por sí con el proyecto de la anatomía de la cicatriz. Personalmente, o sea, yo como tal me gustaría llevar al proyecto pues como lo que viene siendo festivales. Y esto no solamente como un capricho mío, sino más bien para demostrarle a la gente que es necesario hablar de los temas que nos acongojan, que nos acontecen, y saber que no estás solo, en este mundo. Yo hubo un punto donde sí me sentía muy solo, y la verdad es que me faltó como comentarlo con mis compañeros o compañeras, porque pues uno nunca sabe por lo que está pasando, y pues a veces hasta uno piensa que que te enojaste, o uno lo puede malinterpretar, ¿no? La metodología, interesante. Realmente me asocié mucho con Braidotti, también con ciertas cosas que comentaba Foucault, y sobre todo con Sartre. O sea, la verdad es que el existencialismo de Sartre es una de las cosas como hasta la fecha que uno puede seguir investigando y seguirle sacando jugo, porque si llegaron dudas a mí que decía, bueno, ¿y nosotros para qué estamos aquí en este mundo, en este planeta? Si incluso lo que estamos viviendo es como el mismo infierno, ¿no? Es interesante. Y hasta el momento yo creo que todavía es válido. La cicatriz como potencia, pues sí, realmente sí es con una potencia. Sí, como les dije, sí se sabe pues decir, sí se sabe acatar, sí se sabe llegar de forma ética. De forma ética y saber conocer a tu cuerpo, a tu mente, pero también saber conocer a las personas. Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? O sea, yo lo veía a veces como Fabián que por ejemplo, pues estaba un poco tenso por esta parte de la violencia institucional, y decíamos, pues es que vamos a darle nosotros, aunque Fabián pues no esté como en las mejores capacidades, o al revés, cuando Fabián le decíamos, oye, pues la verdad es que el día de hoy no me siento bien, también nos daba como esa oportunidad. Entonces creo que es una forma de comunicación, de una muy buena comunicación. Plasticidad de formatos, pues, ¿qué puedo decir? Estoy muy contento con lo que creamos con Cari, con Carlos, con Nalo. Mis respetos con el trabajo que tienen. Vayan a checarlo. Hacen muy buen trabajo como compañeros, son excelentes. Los admiro mucho. Y creo necesariamente que esto, o sea, por ejemplo, mínimo un semestre en donde diferentes licenciaturas se puedan apoyar para conocer cómo trabaja el otro, es importantísimo y necesario en este mundo en el que pues todo está cambiando, y todos somos necesarios, y más ahorita que viene la IA, ¿no? Es importantísimo conocernos,
saber trabajar en equipo, pero sobre todo saber cómo nos complementamos entre los otros, ¿no? Porque somos necesarios, es decir, somos necesarios entre nosotros para poder crear este tipo de proyectos y que den un buen impacto. Les puedo decir que sí puede llegar a dar un buen impacto en el momento en el que este proyecto se puede llegar a presentar. La verdad es que le tengo mucha fe y que creo que creamos algo muy, muy bonito, muy chido y muy impactante en las tres vertientes, tanto auditivamente, tanto visualmente como corporalmente. Sobre el ensamblaje, desensamblaje y reensamblaje, pues fueron periodos de transición muy... Podría decirse que... Pues sí llegamos a tener como ciertas peleas entre el equipo, pero creo que en ese punto no sabíamos que el verdadero problema no éramos nosotros, sino pues esta incertidumbre si nos iba a llegar como... pues el equipo para poder trabajar, y al no encontrar como un culpable, pues nos echamos la culpa entre nosotros cuando realmente pues no éramos nosotros los culpables, ¿no? Entonces pues yo creo que mi conclusión es, en todo equipo va a haber como ciertos conflictos, pero siempre hay que saber ver como la realidad de todo esto y quién es el verdadero problema y quién es el verdadero villano, porque creo personalmente que no está chido como echarle la culpa pues a tu mismo equipo por cosas que están sucediendo fuera de las manos de tu equipo. Y tampoco está bien pues de la otra manera, ¿no? O sea, realmente creo que es importante la comunicación, el entendimiento, la comprensión y sobre todo saber que todos estamos en el mismo barco y que queremos que esto salga. Realmente queremos que esto salga porque, como dije, es algo muy bonito y que estaría chido que la gente pudiera ver. Y pues bueno, con esto me despido. Espero haya sido de su agrado y pues les doy las gracias por verme hasta aquí.